Los proyectos desarrollados en la vía Omar Torrijos y en la carretera panamericana mantienen preocupados a la población por la tala de árboles que impresionan a simple vista. Hoy en Panamá Sin Límites, Dorcas de la Rosa nos presenta deforestación, un alto precio para el desarrollo. Es único en América. No existe otra ciudad en este continente con un bosque tropical dentro de una estructura urbana. Hablamos de Camino de Cruces. Construido en 1527 por la corona española, este camino empedrado unía la costa atlántica en nombre de Dios con la costa pacífica en la antigua ciudad de Panamá, atravesando el Istmo durante la época colonial. Pero a través de los años, el Parque Nacional Camino de Cruces ha perdido tierras, pese a tener los bosques primarios más importantes, no solo para la ciudad de Panamá, sino también para la cuenca del Canal de Panamá. En 2014, este parque había perdido unas 500 hectáreas por la construcción de la Ciudad de la Salud, la cadena de frío, así como por los talleres para el Metro de Panamá. En septiembre de 2017, se adjudicó un contrato por $89.1 millones al consorcio italiano Astaldi MCM para la rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos, que toca nuevamente el Parque Nacional Camino de Cruces. ¿Cómo saber lo que estaba en juego? El Parque Nacional Camino de Cruces es considerado como una joya de la naturaleza, pero la ampliación de la vía lo mantiene en el ojo del huracán. El estudio de impacto ambiental determina el nivel de afectación y aquí usted conocerá la realidad. En mayo de 2018 iniciaron las obras, pero los moradores de esas áreas y los conductores que usan esa vía solo eran espectadores, desconocían lo que pasaba. Ello los llevó a las calles. Nuestros bosques no se talan, nuestros bosques se defienden. El proyecto estaba claro para el gobierno, un ensanche a 4 carriles que inicia en Corozal hasta Rectán y la intersección con la vía de acceso al Puente Centenario. Incluye puentes gemelos vehiculares sobre el río Cárdenas, intercambiadores viales de la Ciudad del Saber, Centenario, Miraflores, el puente sobre el río Pedro Miguel y Rectán. 2 nuevos puentes peatonales y 3 cruces de peatones. Y la nueva ciclovía. El objetivo de la obra, agilizar el tráfico. La ciudadanía desconocía detalles porque el proyecto había sido aprobado con la categoría 2 y un foro público requería de la categoría 3. La pregunta obligada es, ¿qué determina a qué categoría pertenecen los estudios de impacto ambiental? Son 5 criterios de protección ambiental. El de salud que estamos viviendo nosotros aquí, el de recursos naturales que es evidente, el de áreas protegidas que se va más adelante y estas son áreas de la Ley 21 del 97 que tienen una asignación de suelo otorgada que también hay que revisar. El tema social, porque esta es una obra que va a crear nuevos barrios, y el tema arqueológico. Estamos hablando de 5 criterios ambientales divididos en muchos factores, todos violados, y finalmente estamos hablando de estudios categoría 2. Pero hubo un elemento que el arquitecto Jerónimo Espitia, experto en el tema por su labor de años, les llamó la atención. No todo el proyecto está dentro del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental debe hacerse sobre una línea de 6.2 kilómetros. Sin embargo, en el estudio de impacto ambiental solamente se marcó en el kilómetro 0 hasta el kilómetro 2 más 430 metros, es decir, a donde empieza la deforestación. Es decir, que el resto del kilometraje, los 4 kilómetros, no forma parte del estudio, sino entra bajo un concepto de las mejores prácticas, ¿no? Que es contradictorio, porque cuando tú haces un análisis de impacto ambiental, tú estás haciendo un análisis del sistema territorial donde vas a impactar. La Asociación de Comunidades del Área del Canal fue contundente a través de su representante, Aida Torres. Si tocas áreas protegidas, tiene que ser categoría 3. Y aquí ya en el mismo estudio se está hablando de que hay impactos irreversibles. Acudimos al Ministerio de Ambiente en busca de respuestas. Lo primero que justificó el titular de esa cartera es que lo actuado se hizo con transparencia. El expediente está, repito, colgado en la página web del Ministerio de Ambiente desde mayo
Así es que realmente nos sorprende que han pasado 6, 7 meses y hasta ahora hay reacciones sobre un proyecto al cual han tenido acceso todo el tiempo. Lo segundo que justificó el ministro de Ambiente fue que las hectáreas afectadas de forma directa son mínimas. Que el hecho de que toque un área protegida en 1, 2, 3 hectáreas no necesariamente tiene que ser una categoría 3. En el caso de este proyecto particular, estamos hablando de aproximadamente 3 hectáreas como una zona de influencia del proyecto, pero el impacto directo es en 3 hectáreas, que es en el borde del área protegida. Yo no sé cómo el ministro Emilio Sampri diga que fueron 3 hectáreas cuando el mismo estudio de impacto ambiental dice que se van a afectar 13 hectáreas. Sí, se comió 10 hectáreas, ¿sí? Buscamos en el estudio de impacto ambiental cuál era la afectación a la flora y fauna y el documento aprobado contempla la tala de 31 hectáreas de terrenos donde habitaban 54 especies de aves, 24 de mamíferos y 10 de anfibios. Además, establece que el cambio en el uso de suelos será permanente debido al reemplazo de áreas boscosas por superficies pavimentadas y que el paso de la carretera sí afectará algunos sectores del Parque Nacional Camino de Cruces. Estos elementos debieron ser evaluados por las unidades ambientales creadas dentro de las instituciones para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Nosotros mandamos todos los estudios de impacto ambiental al MINSA, al MOB, a todas las instituciones del Estado que tienen que verse involucradas en esto y además a los gobiernos locales en el caso de que los proyectos toquen sus límites. Pero un informe técnico que elaboró Mi Ambiente y que dio el visto bueno al estudio ambiental quedó en evidencia que en la mayoría de las unidades ambientales de las instituciones públicas no emitieron criterio respecto a la obra. Se le preguntó al INAC, se le preguntó al MIBIO, el señor Don Deris no contestó a la consulta. El señor Enio Arcia, director de gestión ambiental del municipio, se le preguntó, no contestó. ¿Qué tanto puede comprometer ese silencio? El estudio de impacto ambiental garantiza que la ampliación de esta vía no afectará el recurso hídrico que por tantos años hemos cuidado. Los residentes de las áreas revertidas del Canal de Panamá interpusieron un amparo de garantías ante la Corte. El amparo plantea que la empresa promotora y el Ministerio de Obras Públicas presentaron ante el Ministerio de Ambiente un estudio de impacto ambiental sin haber realizado la consulta ciudadana, violando el artículo 24 de la Ley 6 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública de las instituciones del Estado. El artículo 2 de la Ley 30 de noviembre de 1992, que crea el Parque Nacional Camino de Cruces y que establece que dicho espacio es un bien dominio público, así no enajenable por mandato constitucional. El artículo 13 de la Ley 21 de 1997, que crea el Plan General y el Plan Regional del Área del Canal y que establece que la Autoridad de la Región Interoceánica y el Ministerio de Vivienda podrá variar las categorías de ordenamiento territorial contenidas previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea mediante ley que al efecto se dicte. Me preocupa la ACP en el sentido de que esta es un área de operaciones y contigua, y ellos tienen por mandato de ley proteger la cuenca hidrográfica, y obviamente esto impacta el recurso de agua. Nosotros revisamos el expediente de este caso, y hay una ausencia total de la ACP. Consultamos a la autoridad del Canal de Panamá, quien es la responsable de garantizar la navegabilidad de los barcos, y esto respondió. No es responsabilidad de la autoridad del Canal de Panamá el estudio de impacto ambiental. No es responsabilidad de la autoridad del Canal de Panamá emitir un juicio sobre la categoría 1, 2 o 3 de los estudios de impacto ambiental. No es responsabilidad exclusiva de la autoridad del Canal de Panamá el seguimiento de todos los términos y condiciones que diga un estudio de impacto ambiental. Nosotros, enfocados a los 3 aspectos de navegación, de operación y de recurso hídrico, sí tenemos términos y condiciones. No es un cheque en blanco donde vemos qué están haciendo las compañías y les comunicamos a las instituciones responsables del caso. Si ellos dicen
que ellos no tienen responsabilidad, eso están negando la responsabilidad del título 14º. Se suma al hecho que el Plan General de Uso de Suelo le asignó a esta área donde estamos nosotros ahora mismo parte de operación del Canal de Panamá. ¿Sí? Y se suma que está dentro de lo que se llama línea de compatibilidad del Canal de Panamá. Pregunto, si es así, entonces, ¿para qué se asignó uso de suelo a la operación del canal y por qué existe el área de compatibilidad? Si solamente la función de ellos es pasar barcos. Pero el Canal de Panamá no es la única preocupación. Estas áreas posiblemente pueden ser áreas de recarga acuífera. Entonces, realmente, al deforestarse estas zonas, estas áreas se vuelven vulnerables. Aquí hay efectos que realmente no se han medido, pues, que es la producción de agua potable para los ciudadanos que viven en la zona del canal y parte de la ciudad de Panamá que recibe agua de las plantas Miraflores. La falta de información incluye a la Fundación Ciudad del Saber, que también presentó un amparo de garantías ante la Corte. Este órgano del Estado falló a su favor. No nos oponemos a la ampliación, es el cómo se está haciendo. Hemos reiterado la solicitud de reunirnos con el MOP y con la empresa que ha sido designada, y no ha habido manera. El ensanche de la carretera afectaría un centro de investigación e innovación científica. Hemos creado este ente para formar y actualizar a nuestros médicos y a todo el personal de salud, no solo de Panamá, de la región. Entonces es importante que si la ampliación puede pasar 5 metros más acá y no pegada al edificio, pues así se haga. El aspecto histórico y cultural da que pensar al explorador y conservacionista Luis Puleyo, quien conoce bien la historia de Camino de Cruces. Eso es lo que más incomoda. ¿Por qué el gobierno realiza eventos o proyectos sin llamar a los interesados, como son los grupos conservacionistas, ambientalistas, que muy bien pueden participar en este planeamiento y llegar al justo medio de las cosas? Aquí tú tienes una historia inmensa que no se ha explotado y que debemos explotarla. Y todo el desarrollo turístico o el clúster que queremos desarrollar se basa en naturaleza, se basa en historia, se basa en cultura. Pero la vía Omar Torrijos no es la única que está en construcción. Muy cerca se alza una mega obra, la ampliación y rehabilitación de la carretera panamericana tramo Puente de las Américas a Raiján. Por su impacto sobre el ambiente, este proyecto es categoría 3. El diseño contempla la construcción de 8 carriles en su troncal principal a lo largo de 11 kilómetros de longitud, distribuidos en 3 carriles por dirección, y tiene una calzada central de 2 carriles que serán reversibles para agilizar el tráfico. Además de 6 intercambiadores ubicados en Cocolí, Lomacobá, Barriada 7 de Septiembre, Panamá Pacífico, Burunga y El Empalme sobre la vía Centenario. La obra forma parte de un complemento del proyecto del cuarto puente sobre el canal y se construye paralelo a la línea 3 del metro. Pero el fin justifica los medios. Si usted trabaja de lunes a sábado en la ciudad de Panamá, usted está perdiendo más de 50 días de su vida en tranques hoy en día. Entonces hemos visto, y probablemente a manera de comentario, hemos visto cómo los comentarios en las redes sociales van inicialmente en contra del proyecto y apenas nos vamos acercando a la hora del tranque, todo el mundo pregunta cuándo va a inaugurarse este proyecto, porque ya no aguantan más los tranques. Mi caja de resonancia para criticar actividades como la de Lomacobá es la gente. La misma gente que es víctima del tranque todos los días, al pasar por ahí, es la gente que se queja. En esta área habitan 84 especies, de las cuales 41 corresponden a aves, 22 a mamíferos, 14 especies de reptiles y 7 de anfibios. La mejor práctica era, así como hemos llevado el metro en columna por arriba, ¿sí? Se pudo hacer aquí como se pudo hacer allá en Lomacobá, sin tener que afectar tanto espacio. Figúrese usted, con talar un solo árbol, se pierde el oxígeno de 2 personas. La obra tiene un permiso de tala de 91 hectáreas, de las cuales se han talado cerca de 87, pero las indemnizaciones que contempla el estudio de impacto ambiental compensan las áreas impactadas en ambos proyectos. Existe la normativa de hecho de 2003 que contempla las indemnizaciones ecológicas para este tipo de proyectos. Por cada árbol removido se tienen que plantar 10 árboles que deben tener
un porcentaje de sobrevivencia del 70%. La deforestación de estas casi 473 hectáreas que suma la totalidad de los 5 proyectos que se están desarrollando en el área canalera pueden generar grandes cantidades de erosión. La erosión lo que va a hacer es no solamente afectar la calidad del agua del canal, que usamos tanto para el agua potable como para el tráfico de los buques, sino que va a hacer que sea más necesario continuar con actividades de dragado. Hoy en día, estos son los 5 proyectos que están en las áreas adyacentes al canal: la construcción de la planta potabilizadora de Gamboa, el intercambiador de Panamá Pacífico, la línea 3 del Metro de Panamá, la ampliación de la Omar Torrijos y la ampliación de la carretera panamericana. Hay mucho en riesgo. El desarrollo nos conecta, pero la naturaleza nos trae vida. Hicimos varios intentos para obtener una versión del Ministerio de Obras Públicas, pero no hubo respuestas. Deforestar parte de un parque nacional y de las áreas adyacentes al Canal de Panamá indudablemente tiene un impacto, pero ¿estamos haciendo lo correcto? Solo el tiempo lo dirá. Dorcas de la Rosa Guevara.